Compañeros, les doy la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del curso de Prevención de Riesgos Informáticos. En este caso, el tema que nos ocupa va a ser sobre recomendaciones de ciberseguridad. Hemos visto anteriormente algunos fundamentos, conceptos e identificamos las amenazas más comunes que se presentan. Ahora nos toca ver recomendaciones que se dan para tratar de estar más protegidos, para lo cual pues voy a compartir una presentación. Estamos viendo en pantalla la presentación y como decíamos, el tema se refiere a recomendaciones de ciberseguridad. En este caso, pues vamos a tratar lo que ya identificamos en la sesión anterior, que son las principales amenazas. Iniciamos primero con lo que se refiere a malware. Vamos a tomar en cuenta las recomendaciones que nos hacen los documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que nos ha dado en esta época de pandemia ciertas recomendaciones, ha publicado ciertas guías que debemos tomar en cuenta para estar más protegidos. Lo que nos dice esta guía es que los antivirus son programas que ayudan a proteger los dispositivos contra la mayoría de los virus, gusanos, troyanos y otros tipos de malware que pueden infectar a nuestros dispositivos. Por lo tanto, es recomendable tener siempre instalado y tenerlo actualizado, prefiriendo aquellos antivirus que tienen entre sus cualidades una protección contra malware y un cortafuegos, que son funcionalidades recomendables. En este caso, pues, estos antivirus más bien serían enfocados a que sean de la categoría suites de seguridad, es decir, una suite de seguridad pues no solamente es un antivirus, sino incluye componentes como los que ya dijimos, protección contra malware y cortafuegos y algunas otras bondades que nos ofrece. Por lo tanto, eso es lo recomendable para, digamos, protegernos de lo que es malware. En este caso, la suite también incluye todos los productos en uno solo y no tenemos que estar instalando por separado, por ejemplo, un firewall o un malware. Todo viene en la misma suite, por eso se recomienda que lo hagamos de esa forma. Los componentes que contienen las suites de seguridad están aquí, los pueden ver. Normalmente estas suites de seguridad incluyen todos estos elementos y esto complementa la protección, entonces por eso es recomendable tener instalado y después actualizar constantemente nuestra suite de antivirus. Aquí les estoy poniendo algunos ejemplos de suites de seguridad, de las más conocidas, de las empresas más certificadas, reconocidas en cuanto a la seguridad de la información, y en este caso que protegen lo que es la ciberseguridad. Tenemos aquí el sitio de Kaspersky Total Security, que es la suite de seguridad de esa empresa, aunque hay varias versiones, pero se los dejo para que ustedes la revisen y si les convence, pues la pueden descargar. Algunas, la mayoría sí tiene costo, pero pueden instalarlo por unos días, ¿no?, de prueba, y si les convence, pues ya a ver si la quieren. Tenemos esta de Kaspersky, tenemos la de Note32, de la empresa ESET también, Smart Security Premium y Internet Security. Y otra de las más conocidas es la de Norton, las más recomendables también. Aquí, pues, como actividad les pediría que ustedes busquen otras suites de seguridad. Eso ya durante el curso lo iremos revisando, pero como investigación ustedes tienen que encontrar otras dos suites de seguridad parecidas a estas. Ahora, para elegir una suite de seguridad, y de eso pues, la actividad que les dejé, pues pueden complementarla revisando este sitio, en donde nos dice, es un sitio de la UNAM, donde nos dice algunos tips, recomendaciones para elegir una suite de seguridad. También aquí en una actividad les pediría que hagan un resumen de esas recomendaciones para que las tengan más presentes y con esto puedan elegir una suite de seguridad
pues más completa, ¿no? Más, digamos, recomendable para nosotros. Y algo importante aquí también que estoy mencionando es, no es recomendable tener dos antivirus en un mismo dispositivo, ¿sí? Algunas personas piensan que teniendo dos o más tienen mayor protección, pero no, es al contrario. Mm, no nos serviría tener dos porque hagan de cuenta que un antivirus estaría peleando con el otro, por decirlo algo así, lo consideraría como un software malicioso y va a bloquearlo, como estoy poniendo aquí, va a tratar de bloquearlo e eliminarlo. Entonces, pues en lugar de estar protegiéndonos, va a estar tratando de eliminar el otro software. Entonces, si tenemos uno, pues con uno es suficiente. Si queremos cambiar, entonces tenemos que desinstalar esa suite de antivirus e instalar una nueva, pero siempre tener una nada más, para que no estemos creando conflictos entre los mismos tipos de antivirus que tengamos instalados. De las suites recomendables también, aparte de leer el documento de la UNAM, aquí les estoy diciendo que cuando ustedes descarguen una suite de antivirus, debe ser del sitio oficial. Es decir, por ejemplo, si quieren el de Kaspersky, como vimos, el sitio oficial es ese, ¿no? El de Latam, Kaspersky, etcétera. ¿Por qué? Porque luego hay otros sitios donde nos ofrecen también descargas gratis, pero no son los proveedores de ese software, son otros sitios que son de dudosa credibilidad, de dudosa procedencia. Por lo tanto, aquí les estoy haciendo referencia que deben hacer la descarga desde el sitio web oficial del fabricante o también desde las tiendas oficiales de apps, ¿no? De las apps, que en este caso serían para nuestros teléfonos o tablets, ¿no? Y pues hay que verificar la identidad del fabricante, del autor, para que sea de un sitio de confianza. Cuando sean de dudosa procedencia, les estoy poniendo aquí, hay unos sitios como estos, de filehipo.com, pues es un sitio que te ofrece descarga de software, pero no es el original, o sea, no es el fabricante. Por lo tanto, pues algunas veces cuando descargas alguna suite de ahí, te llevas también algún otro tipo de componente que se instala en tu equipo y te causa algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, la publicidad, que ese es el último de los temas, el adware. Hay otro que se llama intercambios virtuales también. No es recomendable descargarlos de ahí, les digo, tiene que ser del sitio oficial, ¿no? Y bueno, pues si ustedes quieren también ver cuáles son los mejores antivirus clasificados para Windows, pues aquí tenemos un sitio de pcworld.es de España, en donde nos hace la recomendación de cuáles son los mejores antivirus para Windows. Entonces, en base a eso, pues ustedes pueden tomar una decisión y ya dijimos, instalarlo de la fuente original, del proveedor original y nada más tener uno. No se vale tener más de dos porque les va a causar conflicto en su equipo. Bueno, esto es respecto al malware. Después tenemos cómo protegernos de ingeniería social, que ya hemos dicho que es a través de engaños. Pues en este caso hay que tener cuidado en cuanto nos lleguen mensajes de tipo SMS, que son mensajes cortos, pues hay que ignorar dar información a través de esos mensajes cortos o darle clic a enlaces que vienen ahí, invitaciones o sugerencias de que demos información, pues ahí no lo debemos hacer simplemente porque nos los piden. De hecho, aquí nos hace una serie de recomendaciones. Hay que preguntarnos primero, ¿esperamos esa información? ¿Conocemos el remitente? Debemos analizar bien qué es lo que nos están preguntando, qué nos están pidiendo y quién lo solicita, ¿no? También, si reconocemos a esa persona o esa dirección de correo, si es un usuario que lo conocemos. Aquí algo importante también, si el dominio es lo que sigue después de arroba, ¿verdad? De un correo electrónico, pues si es de confianza o corresponde al nombre de una empresa conocida o que no sea de un sitio que no conocemos o que no sea de una persona que no conocemos y pensar en eso, ¿no? También si solicitan que hagamos algo, pues hay que ver en qué consiste, ¿no? Porque ya vimos que son muchos engaños en donde nos piden
que hagamos acciones como darle clic a un hipervínculo, que descarguemos algún archivo, y sobre todo algunas veces son mensajes con un tono de alarma, o sea, un sentido así como que de urgencia, como dice aquí, y si no estamos bien concentrados, no estamos leyendo bien, pues podemos caer ahí en ese engaño, ¿no? Entonces hay que pensar en todo eso que nos están pidiendo, y si no nos convence, pues ignorarlo y borrarlo. Y todos esos mensajes que nos van a engañar a través de ingeniería social. Eh, otra recomendación: hay que desconfiar cuando los mensajes cuando son en forma genérica. O sea, muchas veces los delincuentes lo que hacen es mandan correos en forma masiva, es decir, a muchas personas, por lo tanto no le ponen el nombre a cada quien, sino simplemente lo ponen en forma genérica, a quien corresponda, o estimados puede ser. Eso quiere decir que no, si ni siquiera saben quién eres, nada más que ellos trabajan por medio de algoritmos que detectan posibles usuarios y los mandan en forma masiva a ver quién cae, ¿no? Entonces, pues hay que tener desconfianza, porque una persona que te conoce, o un contacto que te conoce, pues normalmente se dirige a ti por tu nombre, y eh, pues ya sabe algunas cosas de ti, ¿no? En cambio, en este caso, pues ahí hay que tener desconfianza, porque no está, no está siendo muy general, ¿no? Y en el caso de comunicaciones de instituciones bancarias o financieras, nunca dar clic a los enlaces contenidos en un correo o mensaje, y tampoco cuando tienen un formulario para llenar, pues es una forma de captar datos, ¿no? A través de engaños. Y tampoco dar la información de tu tarjeta de crédito, por ejemplo, lo que viene en la parte de atrás, que es el código que también utilizan mucho. Aquí también les dejo un enlace del Banco Santander, cómo pueden detectar el phishing, que es una de las categorías de la ingeniería social, para que vean las recomendaciones que nos da el banco, ¿no? En este caso, Santander. Y siguiendo con esto, pues ya en referencia a lo que es el phishing, no debemos contestar correos donde nos pidan información personal o financiera. Ningún banco lo va a pedir, y de hecho hacen siempre la recomendación. Entonces, no hacer caso de eso. Omitir ese correo y después eliminarlo, ¿verdad? O sea, no hacerle caso y después eliminarlo. Tampoco darle clic a sitios donde te invitan a visitar algún lado, o donde tienes que escribir tú mismo la dirección en tu barra de navegador de internet. Hay que desconfiar de todo eso. Algo muy importante que deben saber es que siempre todos los sitios de confianza deben utilizar el protocolo HTTPS, que significa que es un sitio seguro. Si no tiene la S, pues desde ahí podemos desconfiar, ¿sí? Hay algunos sitios que son seguros, pero no tienen la S debido a que es un certificado de seguridad que lo tienen instalado y ya se les venció. Por lo tanto, como no lo han renovado, aparece como que no es seguro, pero hay que pensar siempre que tenga HTTPS en el inicio de la dirección de correo, perdón, en la dirección del sitio. Aquí no es de correo, es de un sitio, ¿no? De un sitio web. Y pues también tratar de que, en el caso de alguna situación financiera, que el banco te avise a través de algún medio, cualquier transacción que se hace desde tus cuentas. ¿Por qué? Pues porque con ese aviso confirmas si tú lo hiciste o no, o si lo hizo otra persona. Entonces hay que activarlo para que te cerciores que las operaciones bancarias las hiciste tú nada más. Esto pues está basado en la referencia que puse al final, en el manual de seguridad en España y Portugal. Hablando de los certificados, como les decía, pues son una forma de garantizar que los sitios son seguros, que las transacciones son confiables, sobre todo alguna transacción monetaria. Y pues aquí les estoy poniendo en qué consisten los certificados digitales, el primer enlace, y después que revisen los grupos, perdón, los sitios que les estoy poniendo ahí. Vean, algunos tienen HTTPS y otros no, ¿verdad? Por ejemplo, que les decía, intercambios virtuales, no tiene la S, entonces no es un sitio seguro, y desde ahí nos debe dar desconfianza. Igual el de abajo, el último,
dice http www.zonavirus, etcétera, pues hay que tener cuidado, ¿no? Los que tienen la S, pues, se garantiza que cualquier cosa que veas ahí, pues está protegida, ¿no? Es segura la información que interactúa por esos sitios. Bueno, continuando con otra de las amenazas, el farming. Acuérdense, el farming es una forma de engañarnos a través de solicitar que le demos clic a un sitio y nos va a mandar a un sitio falso. Por lo tanto, procuran capturar información confidencial, nombres de usuario, contraseñas, datos de tarjetas de crédito, etcétera. Normalmente pues va a ser en alguna plataforma donde nos puedan robar nuestros datos y pues muchas veces logran engañar a la gente, ¿no? Aquí cuando le da clic el usuario, pues te manda a un sitio web falsificado con una apariencia idéntica al sitio real, pero que es diseñado por el propio atacante. Aquí ya lo habíamos comentado en el tema anterior, pues suplantan lo que es el servidor DNS, que es el servidor de nombre de dominio, y pues uno ve la apariencia de la página que es igual, pero en realidad pues, es una copia falsa y que nos dirige a otro lado para que todo lo que demos ahí sea capturado por los delincuentes y nos roben nuestros datos. Entonces, eso es lo que nos dice aquí. El farming compromete el tráfico de Internet en el nivel de DNS, es decir, lo cambia y envía al usuario a un sitio web falsificado, construido por el hacker, que tiene la misma apariencia, pero ya después si observamos bien, por ahí se le escapan algunas cosas. Entonces, normalmente es una copia muy parecida, pero no siempre es idéntica. ¿Cómo podemos evitar el farming? Bueno, pues primero hay que ser muy observadores y ver que las URL, es decir, las ligas, no tengan errores. Por ejemplo, que no tengan errores de ortografía, ¿verdad? Aquí estamos poniendo unos ejemplos. En algunos casos el sitio dice aug.com en lugar de decir abg.com. Y en algunos casos también cometen faltas de ortografía en el nombre del sitio. Por ejemplo, utilizan la letra Z en lugar de la S o la letra S en lugar de la letra C. Esa es una recomendación. Después que lo que comentábamos, que todas las direcciones tengan el protocolo HTTPS. Entonces, con eso garantizamos que todo el tráfico, como dice ahí, entre el usuario y el sitio web quede cifrado. Por lo tanto, si un atacante quiere interceptarlo, pues no va a poder. Pero si el sitio no tiene la S, pues entonces sí estamos en riesgo que nos puedan interceptar la información. Hay que evitar los sitios web sospechosos, ¿verdad? Cualquier cosa que veamos que pues no tiene la formalidad de un sitio o un portal institucional, pues también como que debemos desconfiar. Evaluar los sitios web antes de realizar alguna acción. Pues como decíamos, hay que ser observadores y ver que la navegación entre los sitios, entre el mismo portal, pues sea congruente, ¿no? Porque algunas veces no tienen, por ejemplo, hay sitios que no te mencionan la política de privacidad o los términos del servicio, o últimamente casi todos los sitios te dicen que si permites aceptar las cookies, ¿verdad? Que son archivos de texto que normalmente ellos, cuando entras al sitio, pues se instalan en tu equipo para que ellos tengan información de tus preferencias o de tus gustos. Pero pues eso es bajo nuestro consentimiento. Nosotros podemos decir que no queremos que se instalen esas cookies, ¿no? Evitar vínculos y archivos de orígenes desconocidos. Hay que tener cuidado cuando descargamos información y pensar 2 veces, como dice aquí, cuando le demos doble clic, porque con eso ya estaríamos instalando un vínculo que no sabemos de dónde viene. Mejor no descargarlo, y si lo descargamos, pues no instalarlo. Hay que eliminarlo. Otra forma de engaño, pues es muy común, las famosas ofertas, ¿no? De comercio electrónico increíbles que nos pueden llegar a engañar, ¿no? Que menciona
un cierto tipo de descuento o algunas ventajas o cosas así, inclusive hasta regalos, ¿no? Entonces, pues hay que desconfiar de eso porque pues ustedes saben que no es común que la gente te regale algo. Otra recomendación, pues confiar en su software antivirus. Ya dijimos que sea una suite de seguridad, que incluya los componentes que ya mencionamos y pues estarlo teniendo también actualizado porque normalmente las actualizaciones son diario y diario salen nuevas variantes, nuevas versiones, por lo tanto debemos tenerlo instalado y configurado conforme a la última versión. Aquí nos hace mismo la recomendación del uso de un antivirus, de un proveedor con buena reputación, es decir, pues alguien conocido. Ya ahorita mencionamos algunas fuentes donde podemos ver cuáles son los más famosos para Windows, las recomendaciones que nos hacen en la UNAM para seleccionar estos antivirus que son suites. Entonces, pues, considerar eso también. ¿Y cómo nos damos cuenta que ya fuimos engañados? En este caso, pues lo más triste aquí ya sería cuando recibimos cargos desconocidos, ¿no? En nuestra tarjeta de crédito o débito o en PayPal, o cuando nos cambiaron ya nuestra contraseña, ¿verdad? Eso quiere decir que ya fuimos víctimas de un engaño, ya nos robaron nuestros datos y ya hicieron transacciones indebidas. Y por lo tanto, pues también existe una forma de que nos estemos atentos a esto, de que podamos evitarlo. Aquí en esta pantalla estamos poniendo lo que decíamos, un redireccionamiento de un DNS que es falso al sitio del sitio real, ¿no? Ahí nos damos cuenta de que no es el sitio oficial, porque pues ahí eso de la diferencia, ¿no? No se alcanza a ver muy bien, pero en realidad pues, le falta una letra o está cambiada la letra, ¿no? También nos damos cuenta cuando hemos sido víctimas de farming, cuando aparecen nuevas publicaciones o mensajes en redes sociales que no hemos hecho nosotros, ¿verdad? O cuando recibimos solicitudes de amistad que no hemos enviado o no hemos solicitado, o también cuando vemos en nuestro equipo nuevos programas que están instalados y nosotros no los instalamos. Si ustedes tienen dudas de si su correo ha sido pues ya vulnerado por esta técnica del farming, pueden darle clic a este link que les puse al final y ahí comprobar si su cuenta de correo, la que usen, puede ser institucional o personal, pero ahí les va a decir si ha sido expuesta a cualquier vulnerabilidad de seguridad. Ya pasando a otro tema, bueno, más bien otra de las amenazas, ¿no? De las más conocidas ahorita últimamente y de las que luego cuestan mucho dinero, el ransomware. Primero, pues también les puse aquí la liga de un video para que lo vean. Te explica lo que es el ransomware. Es un video hecho por la empresa ESET, que ya dijimos, es una de las suites de antivirus más conocidas, y también Kaspersky. Entonces aquí habla de lo que es el ransomware, que de hecho ya lo definimos. Es cuando un atacante toma control de tu computadora y no te deja entrar, no puedes hacer nada hasta que le pagues, ¿no? Aquí también estoy poniendo cómo protegerlo, pero estamos haciéndolo a través de este vínculo de la empresa Avast, que es también una suite de seguridad. Y son las recomendaciones que tenemos que seguir para el caso de ransomware. El ransomware normalmente pues está más que nada enfocado a empresas, ¿no? Pero no se descarta la posibilidad de que también equipos personales les pueda llegar y pedirles una cantidad de dinero, ¿no? De los casos más conocidos, pues les comentaba el de Pemex. Ahí tuvieron que pagar pues una fuerte cantidad porque se infectaron, como dice aquí, 2.300 equipos de los 46.000 que tenían. O sea, fue una cantidad
digamos, menor, o sea, 5% de los equipos, pero pues con eso se puede parar la operación, ¿no? Aquí está la información en este vínculo y vean el mensaje que aparece ahí cuando les dice que ya su sistema ha sido vulnerado o penetrado, dice aquí su red ha sido penetrada y pues eso indica que ya no pueden hacer uso de su información ni de sus aplicativos y ya el control lo tienen los atacantes, ¿no? En 2018 fue cuando sucedió esto. Aquí más información respecto a esto y vean, tuvieron que pagar 4 millones de dólares en bitcoins, que es la moneda que normalmente piden para rescates de ransomware. Finalmente, pues tenemos otra de las categorías que habíamos dicho, el adware, que es pues publicidad, ¿no? Publicidad no deseada. ¿Cómo podemos protegernos? Pues también aquí, ahorita está aquí el vínculo, donde pueden ver todas las recomendaciones de cómo proteger su equipo sobre el adware. Y también cuando tengamos ataques de phishing, que es una forma de estafa telefónica, aquí también les dejo el vínculo para que lo revisen y vean cuáles son las recomendaciones para evitar ser víctimas de una llamada telefónica a través del phishing. Otro de los riesgos que tenemos en la ciberseguridad es el que se refiere a online grooming. Aquí les dejo también un vínculo de un video donde les da más referencia, más abundamiento sobre el tema y las recomendaciones, ¿no? Recomendaciones, entonces, acuérdense que el online grooming es acoso sexual a través de, normalmente se presenta entre adultos con menores y pues llega a tener consecuencias graves hasta llegar al contacto sexual en algunos casos. Aquí les pongo también algunos casos de ciberbullying o ciberacoso, que en este caso pues, es el hostigamiento, ¿no?, que puede sufrir un menor. Puede ser de un menor a un menor o de un mayor a un menor. Es estarlo molestando de tal forma que puede llegar a causar depresión o algunos otros problemas. Por ejemplo, dice aquí que es la quinta causa de muerte en los jóvenes. Es el bullying, ¿no? Aquí en este caso sería bullying, pero cibernético, ciberbullying. Por lo tanto, también pues tenemos el video explicativo de cómo prevenirlo y algunas recomendaciones que nos da el sitio del gobierno de la República, el gobierno federal. Entonces, pues todo esto lo tenemos ahí, nada más para que ustedes lo revisen y vayan tomando nota de cuáles son las recomendaciones que existen para no ser víctimas o para que alguien de su familia no sea víctima de este tipo de amenazas. Finalmente, también tenemos aquí el sexting, que es el de los casos que hemos visto en la propia universidad, pues es el envío de contenido sexual, ¿no? Fotos o videos de gente desconocida. Entonces, aquí nos ponen unas cifras de, por ejemplo, 1 de cada 5 menores de 18 años en México lo ha hecho, o sea, el envío de fotos y videos con contenido sexual. Y pues el 80% son menores de edad. Por lo tanto, esto incluye pues amenazas a la privacidad, a la forma de comportarse de los menores, de los adolescentes, y también incluye algunos actos de pornografía infantil, sextorsión, cibervenganza, etcétera, lo cual pues debemos tener en cuenta para tratar de evitarlo o reducirlo por lo menos. El sexting, pues también aquí está, ¿verdad? Es el envío de fotos, videos de alguna víctima sin su consentimiento, que son los casos que se presentaron en la Facultad de Psicología, en la universidad, en la UAM, y en Prepa 1, etcétera, lo cual también ya lo vimos en el tema anterior. Y pues algunas, bueno, en qué consiste primero y algunas recomendaciones que nos dan.
De esto, pues, uno de los primeros casos se presentó en la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿sí? Donde también pues, hubo intercambio de imágenes, fotos y videos, me parece, con contenido sexual a través de WhatsApp. Y bueno, fue uno de los primeros casos, pero pues haciendo referencia a lo que es la universidad, pues les dejo aquí una actividad donde hagan un comparativo y vean si fue similar, ¿verdad? Porque en el caso de Coahuila participaron también profesores, ¿no? Y no sabemos, bueno, en el caso de la UAM, habría que comparar a ver si hay similitud, porque no sé si participaron también docentes, ¿no? Entonces, esa es otra actividad que les dejaría a lo largo de estos días que estemos viendo este tema como actividad. Va a quedar pendiente que ustedes vean si hay similitud con el caso de la universidad, de aquí de la UAM. Y también, eh, pues uno de los primeros casos se refiere a la ley Olimpia, pero también les dejo de actividad que investiguen en qué consiste esa ley, por qué surgió, de qué se trató, o cuál fue el motivo, ¿no? Entonces, fue de los primeros casos conocidos y después de ahí, pues ha habido, digamos que una tendencia a protestar cuando suceden estos casos, pero por eso ya se hizo esta ley también. Es otra actividad que quedaría pendiente para que la realicen. Muy bien, pues finalmente terminamos. Sería por este tema, pues todo. Hasta aquí le dejamos y quedamos atentos a que realicen estas actividades. Sería todo por mi parte.